¿Quién es AMLO? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno por el Partido de la Revolución Democrática durante el periodo de 2000 a 2005. Durante su mandato, el entonces jefe de gobierno y sus allegados no estuvieron lejos de los escándalos de corrupción. René Bejarano, personaje político quien durante la administración de Andrés Manuel López Obrador tuvo un rol fundamental en su gobierno. Primero fungió como secretario particular y luego como principal operador político en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, este político fue exhibido por Broso en los llamados videoescándalos, donde se le grabó recibiendo fajos de dinero de Carlos Ahumada. Es sabido que, tras los escándalos, este personaje macabro desapareció de la escena, pero no de la política de nuestro país. Continuó operando detrás del telón, apoyando a López Obrador en las elecciones del 2006 y luego en las de 2012. Su esposa, Dolores Padierna Luna, nunca dejó la política. Actualmente es senadora de la República y hasta hace poco fue vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, partido al cual renunció para adherirse a Morena, a pesar de su marido y la corriente ideológica que manejaban dentro del PRD. Actualmente, la memoria colectiva parece haber perdonado a Bejarano. Sin embargo, como mexicanos debemos recordar para no repetir. Dentro del círculo cercano de AMLO, otro de los redimidos es Manuel Bartlett Díaz, político poblano, actualmente senador de oposición por el Partido del Trabajo. La historia de este personaje parece salida de Mordor. Priista de origen, comenzó con puestos al interior del PRI y sus organizaciones clientelares. Fue secretario de Gobernación durante el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado. Durante este cargo, organizó las elecciones de 1988 y fue bien conocido por la infame caída del sistema, trampa con la cual el PRI robó las elecciones y dio la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. En retribución, Salinas de Gortari lo nombró secretario de Educación, posición desde la cual, sinceramente, no cambió nada. En 1992 fue gobernador de Puebla por el PRI, donde tras una expropiación masiva de tierras ejidales a las afueras de Puebla, se realizó la reserva Atlixcayotl, ahora conocida como Zona Angelópolis de Puebla. Cabe recordar que los ejidatarios fueron indemnizados con prácticamente nada por sus terrenos. Ahora, dentro de la zona del club de golf La Vista, el precio del terreno alcanza hasta los $1,000 el metro cuadrado. Otro personaje muy cercano a Andrés Manuel, de cuna priista y con gusto por brincar de partido en partido, es justamente Ricardo Monreal. Este zacatecano, actualmente jefe delegacional de la Cuauhtémoc por Morena, tiene una historia bastante cuestionable. Monreal y su hermano estuvieron en el ojo del huracán por supuestos vínculos con el narcotráfico, ya que encontraron toneladas de droga en una bodega propiedad de uno de los 15 hermanos de Monreal. Este acusó que fueron sembrados por el entonces gobernador de Zacatecas. En 2016, uno de los colaboradores más cercanos de Monreal, Pedro Pablo de Antuñano, director jurídico y de gobierno del delegado, fue descubierto con 600,000 pesos, de los cuales no supo explicar la procedencia. Por último, Ricardo Monreal, tras una investigación minuciosa, fue señalado por la organización Mexicanos contra la Corrupción de otorgar contratos a los amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin la experiencia necesaria para prestar servicios en la Ciudad de México. Otro personaje que extraña fuese incorporado por Andrés Manuel a su proyecto de nación es Esteban Moctezuma, exsecretario de Desarrollo Social y de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Actualmente es presidente ejecutivo de la Fundación Azteca y participa como uno de los 4 coordinadores del proyecto alternativo de nación, que encabeza el empresario Alfonso Romo. Andrés Manuel ha criticado duramente el monopolio de las televisoras y su rol dentro de lo que llama la mafia del poder, para sostener en el gobierno el pacto de impunidad. Sin embargo, dio la sorpresa de esta incorporación, que no significa otra cosa que un pacto con Salinas Pliego, dueño de la televisora de Ajusco. Mucho deja que desear el uso de estas añejas alianzas que ponen en la mesa acuerdos como los que tiene ahora Peña con Televisa y que mucho nos ha costado a los mexicanos, en términos de dinero y de libertad de expresión. Eva Cadena, legisladora morenista, mejor conocida como La Recaudadora, fue grabada recibiendo 500,000 pesos supuestamente destinados para Andrés Manuel López Obrador, situación a la cual el líder de Morena contestó como siempre: es una trampa para calumniar. Estos personajes y sus historias toman relevancia en el proyecto político de López Obrador. ¿Por qué?
Porque en temas de corrupción, Andrés Manuel tiene como propuesta central promover a personas íntegras. Textualmente dice en su proyecto de Nación 2018 que la honestidad es un activo del pueblo mexicano y que urge fortalecer hábito de honestidad en el gobierno. Es decir, desde su opinión, sin mucho sustento teórico o práctico, la gente honesta es suficiente para cambiar un entorno de corrupción. Sin embargo, especialistas y académicos señalan que el camino para terminar con ella es el de la construcción de instituciones, generación de herramientas para prevenirla, así como la investigación y desmantelamiento de redes de corrupción, pero sobre todo, terminar con la impunidad. Entonces, ¿por qué, a pesar de creer que la honestidad de su equipo es condición suficiente para acabar con un problema multifactorial, sistemático y estructural como lo es la corrupción, se rodea de este tipo de personajes? Hasta este momento, algo no cuadra con la oveja que llega rodeada de lobos.